A mi padre no le gusto. Dice que soy una mentirosa igual que mi madre, que solo sé fingir estar enferma y ser lamentable para conseguir compasión. En mi 18º cumpleaños lo llamé suplicándole, por favor, ven solo esta vez. Si no vienes, podría morir. Su voz era fría, has aprendido incluso a amenazar ahora. Entonces, adelante, muere. La llamada terminó y sonreí amargamente. La voz del sistema resonó en mis oídos, misión fallida, el anfitrión será eliminado. Morí en mi 18º cumpleaños. Al final, el señor Q, que odiaba a su hija más que a nadie, se volvió loco. Capítulo 1. Soy una ejecutora de misiones, habiendo entrado en la vida de Emily cuando tenía 6 años. El sistema me dijo que mientras consiguiera que mi padre pasara un cumpleaños conmigo, la misión estaría completa. Al principio pensé que no podía haber nada más fácil. En el espejo, mi yo de 6 años tenía una cara regordeta y ojos dulces. Cada vez que pasaba, tías y abuelas no podían resistir la tentación de acercarse a abrazarme y besarme. ¡Qué niña tan adorable! Sus padres deben adorarla. Pero pronto descubrí que no era así. La persona que más me odiaba en el mundo era mi padre. Capítulo 2. Stephen Q se vio obligado a casarse con mi madre. En aquel entonces, era el joven amo del grupo Q, profundamente enamorado de otra persona, una actriz al margen de la industria del entretenimiento. Mi abuelo estaba furioso. Siempre había despreciado a la gente del mundo del espectáculo y obligó a Stephen a romper con ella y volver a un matrimonio concertado. El matrimonio era con mi madre, Diana. Stephen solo pretendía cumplir con el trámite para complacer a mi abuelo. Pero Diana amaba profundamente a Stephen. Lo había amado en secreto durante muchos años, persiguiéndolo desesperadamente, llorando por él, haciendo huelgas de hambre e incluso haciéndose daño a sí misma. Stephen estaba abrumado por su amor. Finalmente, Diana quedó embarazada y, bajo la presión de ella y de su familia, Stephen se casó con ella. Soportaron un frío matrimonio de medio año. 6 meses después, Diana murió en el parto. Stephen no estuvo allí cuando ella murió ni cuando se organizó su funeral. 3 meses después regresó. La niñera me llevó con él. Me miró brevemente y dejó un solo comentario: se parece mucho a Diana. Capítulo 3. Luego se dio la vuelta y se fue sin mostrar ningún atisbo de afecto. A los 6 años ya entendía mucho. En la clase de arte, cuando la maestra nos pidió que dibujáramos mi familia, solo me dibujé a mí misma y a la niñera. La maestra preguntó: ¿dónde está tu padre? Papá está en la televisión. ¿Y tu madre? Mamá está en el cielo. La maestra hizo una pausa, luego me acarició la cabeza y fue a la oficina a llamar a Stephen. Señor Q, el próximo martes es el Día de Padres y Maestros. ¿Podría venir a hablar con nosotros? Escuché y sentí una chispa de esperanza. El próximo martes también era mi cumpleaños. Si papá venía, contaría como si pasara mi cumpleaños conmigo. El martes comencé a esperar desde el mediodía. Una clase tras otra pasó y finalmente, después de la escuela, un Maybach negro entró por la puerta de la escuela. Abrí los ojos con expectación. Pero quien salió del coche era un asistente elegantemente vestido. El señor Q me pidió que le diera esto a la maestra. El asistente le entregó una caja de regalo y una tarjeta de compras a la maestra. Dijo que este niño es inherentemente difícil, probablemente difícil de manejar, disculpe las molestias. La maestra suspiró profundamente. Quería decir que eso no era cierto en absoluto. Yo era obediente, me portaba bien y era diligente en mis estudios. Pero el Maybach ya había dado la vuelta rápidamente y se había marchado como si dedicarme un segundo más fuera un desperdicio. Por primera vez me di cuenta de que el amor de los padres era o lo más fácil del mundo de obtener, o lo más difícil. Capítulo 4. No dejé de intentarlo. Al principio pensé que si papá se daba cuenta de que en realidad era una buena niña, tal vez empezaría a quererme. Así que trabajé duro, convirtiéndome en un estudiante de honor cada semestre y mis premios cubrían toda una pared. Pero fue inútil. La niñera le envió todas estas buenas noticias a Stephen, pero él nunca respondió. Más tarde, algunos compañeros de clase me acosaron. Se rieron y preguntaron: ¿dices que tu padre es Stephen? Mentiroso. Mírala. ¿Acaso se parece a la hija del presidente del grupo Q? Exacto. Nadie aparece nunca en tus reuniones de padres y profesores.
Creo que eres huérfano. Nos peleamos y rompimos la vitrina del patio de recreo. El cristal se hizo añicos y, en el caos, uno de los niños recogió un trozo y me cortó el brazo. En el hospital oí a los padres de esos niños susurrando. He oído que es hija ilegítima. Solo paga algo de dinero y listo. Tal vez deberíamos hablar con el director y conseguir que la expulsen. Si se queda y dice algo, podría dañar la reputación de nuestra pequeña. Me senté en la habitación del hospital sin expresión. Proteger a sus propios hijos es un instinto natural. No culpaba a esos padres por querer sacrificarme por el futuro de sus hijos. De hecho, incluso los envidiaba un poco. De repente, los susurros cesaron. En cambio, oí voces sobresaltadas. Señor Q. Steven había aparecido en el último momento. Detrás de él estaban su frío y profesional asistente, su abogado y el director, que asentía y hacía reverencias. Entiendo lo que quiere decir, esto fue un descuido de nuestra escuela, dijo el director sudando profusamente. Nos ocuparemos de esto con rigor y expulsaremos a los responsables. Steven asintió con indiferencia. El asistente y el abogado se quedaron afuera para ocuparse de las consecuencias mientras él abría la puerta de mi habitación del hospital solo. Nunca había sentido el corazón tan cálido. En ese momento pensé que tal vez el hielo entre Steven y yo finalmente se estaba derritiendo. Papá, dije con voz temblorosa. Pero al segundo siguiente las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Porque vi la forma en que Steven me miraba, tan fría. Emily, has crecido, dijo secamente. Estás haciendo los mismos trucos que tu madre solía hacer. Mucho después, la niñera me contó que Diana había contratado a 2 personas para acosarla y ganarse la compasión, y luego llamó a Steven llorando. ¿Cuánto les pagaste a esos compañeros de clase para que cooperaran con tu acto? Los ojos oscuros de Steven me miraron con un escrutinio despiadado. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se congelaba en un instante. No lo hice. Emily, no mientas. De verdad que no lo hice, lloré, incapaz de demostrar mi inocencia, sintiéndome solo agraviada. Steven me miró con decepción por un momento y luego dijo suavemente, pensé que podría ser diferente a ella. Pero resulta que eres igual que ella. Se dio la vuelta y se alejó. El director lo siguió, sin saber lo que acababa de suceder en la habitación, y comenzó a elogiarme ante Steven, así que Emily es tu hija. Lo sabía, se parece mucho a ti. Siempre saca las mejores notas en los exámenes, sus ensayos están bellamente escritos, bastante similares a tu estilo de escritura de antes. Los pasos de Steven se detuvieron un instante. Luego rió suavemente, ¿de qué sirve eso? Y con eso, sus pasos se reanudaron, alejándose. Capítulo 5 crecía año tras año. Cada año intentaba por todos los medios que Steven pasara mi cumpleaños conmigo. Varias veces estuve a punto de lograrlo. Pero Steven nunca venía. Hacía que su asistente enviara regalos, cada uno más caro que el anterior, y encargaba un pastel artesanal que costaba miles de dólares. Quizás delante de los demás todavía quería guardar las apariencias. Pero él mismo nunca venía, ni una sola vez. Me despreciaba, pensando que era intrínsecamente mala como Diana. Cuando era obediente y estudiosa, pensaba que fingía. Cuando me hospitalizaron con fiebre alta, pensaba que lo fingía para dar lástima. Hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. La niñera finalmente se jubiló y me quedé sola en casa. Cuando me cansaba de estudiar, veía la televisión. En la televisión salía con Susan y su hijo Cameron en un reality show familiar. Susan había sido su novia adolescente. Después de que mi abuelo falleciera, Steven finalmente pudo estar con ella. Invirtió muchos recursos en su carrera y la actriz, antes desconocida, se convirtió en una famosa con innumerables fans. Los 3 participaron juntos en un programa de variedades, un padre guapo y rico. Una madre hermosa y un hijo adorable. ¡Qué maravilloso! Me alegré por Cameron. Tenía la familia más feliz del mundo. Y Cameron era realmente feliz. A pesar de la apretada agenda de Steven, siempre encontraba tiempo para ayudarlo con la tarea, armar sets de Lego y jugar baloncesto. Los comentarios en la pantalla seguían desplazándose. El señor Q es el mejor papá del mundo. ¡Qué envidia! Ojalá tuviera un papá así. Sonreí y apagué la televisión. Mañana era mi 18º cumpleaños. Esta era mi última oportunidad.
Si aún así no podía completar la misión, el sistema me eliminaría. Tomé el teléfono y llamé a Steven. No contestó por más que lo intenté. Así que tuve que dejar un mensaje de voz. Papá, por favor, solo se cumple la mayoría de edad una vez en la vida. Nunca has estado presente en ninguno de mis cumpleaños, solo esta vez, ¿puedes pasarlo conmigo? De lo contrario, podría morir. Después de un largo rato, apareció un mensaje de voz en la pantalla. Con dedos temblorosos, presioné reproducir. La voz de Steven era fría y burlona. Has aprendido incluso a amenazar ahora. Entonces, adelante, muérete. Capítulo 6. Las velas de cumpleaños se consumieron. La llama parpadeó una última vez y se apagó. Mojé un tenedor en el glaseado del pastel y me lo llevé a la boca. Dulce y esponjoso como una nube. Pero todo lo que podía saborear era amargura. El tiempo del anfitrión casi se acaba. Las manecillas del reloj estaban a punto de marcar la medianoche. En sus redes sociales, Steven acababa de publicar una nueva actualización, una foto de Cameron sonriendo en un campo de golf. El pie de foto era breve pero lleno de afecto. Pasé el día con Cameron practicando golf. El pequeño ha progresado mucho. Estoy orgulloso de él. Pensé por un momento, tomé una foto de mi pastel de cumpleaños y publiqué mi propia actualización. Pase lo que pase, todavía te doy las gracias. No todos los padres aman a sus hijos, pero todos los niños nacen amando a sus padres. Siempre te amaré. Adiós, papá. El reloj dio las 12. Con mi gorro de cumpleaños puesto, tomé mi último aliento en silencio. Mi alma flotó suspendida en el aire. Afuera, las luces de la ventana brillaban en cada hogar mientras dentro de mi cuerpo se enfriaba en la oscura soledad. Le pregunté al sistema por qué no puedo irme todavía. La voz electrónica, baja y agradable, respondió porque aún no ha terminado. Como para confirmar las palabras del sistema. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Nadie respondió. El único que podía abrirla yacía en el sofá sin vida. Los golpes se volvieron más urgentes, más fuertes y más fuertes. Emily. Finalmente escuché la voz de Steven. Abre la puerta. Sé que estás en casa. Capítulo 07 flotaba en el vacío mirando a Steven. Estaba vestido con un traje, frunciendo el ceño, tocando el timbre una y otra vez. Cuando el timbre no sonó lo suficientemente fuerte, cambió a golpear la puerta. Sabía que era infantil, pero en ese momento no pude evitar tener esperanza. Esperanza de que abriera la puerta, de que viera mi cuerpo, sentiría aunque sea un poquito de arrepentimiento. Aunque solo fuera un poco. Pero lo que esperaba no sucedió. Steven llamó a la puerta durante un buen rato, luego retrocedió, su expresión se volvió más fría. Tomó su teléfono, abrió mi chat y presionó el botón de mensaje de voz. Emily, ¿esto es divertido para ti? ¿Para quién era esa publicación? ¿Para mí o para todos los demás? ¿Qué piensas si hacerte la víctima no funciona conmigo? ¿Venderás la historia al mundo y harás que todos me critiquen? ¿Ese es tu plan? Déjame decirte que te alimento y te visto, no te debo nada. Después de enviar los mensajes de voz, Steven se dio la vuelta y se alejó. Entró en el ascensor con el ceño aún fruncido. Quizá su presencia fue demasiado intimidante, ya que la niña que entró al ascensor más tarde se quedó a su lado unos segundos y luego rompió a llorar. La niña estaba envuelta en una manta en brazos de su abuela, probablemente enferma y necesitando una visita nocturna al hospital. Steven relajó rápidamente su expresión. Lo siento, cariño. El tío está de mal humor por otra cosa. ¿Te asusté? Su voz era tan suave. Al verlo, pensé, así es como mi padre consuela a un niño. Desde que tengo memoria, nunca me había consolado. Steven era en realidad un hombre bondadoso. Cada año donaba anónimamente a niños pobres de zonas remotas. Su empresa ofrecía beneficios y permisos adicionales a las empleadas embarazadas. Incluso con la hija de un desconocido, mostraba la mayor paciencia y amabilidad. Pero cuando se trataba de su propia hija, toda su ternura parecía haberse esfumado, dejando solo frialdad e impaciencia. En ese momento, Steven pronto logró calmar a la niña. Llamó a un coche para la abuela de la niña y, mientras esperaba, la pequeña, con la cara enrojecida por la fiebre, incluso empezó a charlar con él. Tío, ¿tiene hijos? Sí.
¿Cuántos? Steven hizo una pausa por un momento. 2, dijo en voz baja. Un hijo y una hija. Así que yo seguía siendo considerada su hija. Llegó al coche y la pequeña sacó un caramelo de su bolsillo y se lo puso en la mano a Steven. Para usted, tío, dijo sonriendo radiantemente. Su hija debe tener mucha suerte. Saludó a Steven con la mano mientras su abuela la llevaba al coche. El coche arrancó y Steven se quedó allí de pie con el caramelo en la mano. Su hija debe tener mucha suerte. Lo vi sacar su teléfono y abrir mis momentos de WeChat, desplazándose hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué buscas, papá? Buscando señales de mi felicidad. No te molestes. No habrá ninguna. Mis publicaciones solo fueron visibles durante los últimos 3 días, así que todo lo que pudo ver fue la foto de mi pastel de cumpleaños. No importa lo que pase, te lo agradezco. No todos los padres aman a sus hijos. Adiós, papá. Salió de mis momentos. Mi chat estaba vacío, sin respuesta. Esto no era normal. Antes siempre era yo quien le enviaba mensajes y él me ignoraba. Nunca había sido él quien me enviaba mensajes y yo no respondía. Steven dudó un momento, luego abrió la aplicación del teléfono e introdujo mi número. Pero al segundo siguiente sonó su teléfono. La que llamaba era Susan. Steven, ven a casa rápido. Cameron parece tener fiebre. Capítulo 8. El coche de Steven aceleró hasta casa. Entró y se encontró con la cara preocupada de Susan, quien inmediatamente preguntó, ¿dónde está Cameron? Cameron estaba tumbado en el sofá con los ojos cerrados y una mancha de fiebre en la frente. Steven se acercó a él, la urgencia en sus ojos era innegable. Cameron, ¿cómo estás? Cameron abrió los ojos débilmente un poco. Me duele. ¿Dónde te duele? Me duele mucho la cabeza. La voz de Cameron era débil, pero tenía una cualidad teatral exagerada. Y aunque dijo que le dolía la cabeza, se estaba agarrando el estómago. Steven guardó silencio durante 2 segundos y luego extendió la mano para tocar el brazo y las piernas de Cameron. Aunque tenía una mancha de fiebre en la frente, el cuerpo de Cameron no estaba caliente en absoluto. Cameron, ¿de verdad estás enfermo? Cameron parpadeó. Por supuesto que sí. De acuerdo. Steven se puso de pie. Entonces te llevaré al hospital ahora. Si estás enfermo, necesitas descansar bien. Le daré las entradas para el partido de fútbol de mañana por la noche a un colega. No, Cameron entró en pánico y saltó del sofá. No puedes regalarlas. Al darse cuenta de su error, Cameron miró a Steven con culpabilidad, intentando volver a acostarse, pero la expresión de Steven ya se había vuelto fría. Cameron, puedes pedirle a papá cualquier cosa y si puedo dártela, lo haré. Pero no me gustan los niños que mienten. Te lo he dicho muchas veces. El tono de Steven era severo y las lágrimas brotaron rápidamente de los ojos de Cameron. Susan se acercó de inmediato. No seas tan duro con él, Steven. Es solo un niño, dijo ella agarrando el brazo de Steven. Yo fui quien le dijo a Cameron que fingiera estar enfermo. Échame la culpa si quieres. La expresión de Steven se suavizó. Se frotó las sienes y dijo en voz baja, tonterías. Susan hizo un puchero y frotó su cabeza contra su hombro, luego le sonrió tranquilizadoramente a Cameron. Está bien, cariño, vuelve a tu habitación. Mamá necesita hablar con papá. Al ver que Steven ya no estaba enojado, el rostro de Cameron se iluminó y felizmente fue a su habitación a ver anime. Susan hizo que Steven se sentara. La expresión de Steven no se había suavizado por completo. ¿Por qué hiciste que Cameron fingiera estar enfermo? Susan dudó. Después de un momento preguntó con voz entrecortada: ¿Fuiste a ver a esa chica? No dijo mi nombre. No me llamó la hija de Steven. Solo dijo esa chica. Era su manera de trazar una línea clara para implicar que yo no era parte de esta familia. Steven no dijo nada. La voz de Susan era suave. No me importa, pero estoy preocupada por Cameron. Steven, eres el padre de Cameron. ¿Sabes cuánto te ama Cameron? Si Cameron supiera que su papá le está dando su amor a otra persona, se le rompería el corazón. Hubo un largo silencio. Finalmente, Steven le dio una palmadita en la mano a Susan. No te preocupes. Eso no va a pasar.
Susan dejó escapar un largo suspiro de alivio. Observé desde un lado, extrañamente sin sentir dolor. Ya había estado aquí antes. En aquel entonces todavía estaba en la escuela primaria y el asistente de Steven había venido a mi escuela un par de veces para asistir a las reuniones de padres y maestros en nombre de Steven. El asistente se compadeció de mí, sintiendo que Steven me malinterpretaba demasiado profundamente, así que encontró la manera de traerme a la casa de Steven con la esperanza de que pudiera comer con ellos. Cuando me enviaron, Steven aún no había llegado a casa. Cameron estaba en su clase de natación y solo Susan estaba en la sala. Susan era muy amable. Tan pronto como entré, me tomó de la mano. Esta debe ser Amy. Eres tan hermosa. En ese momento sentí una punzada de culpa porque sabía que me parecía mucho a mi madre Diana. Incluso Steven me odiaba por eso, y mucho menos Susan, que una vez lo había perdido por culpa de Diana. Pero Susan era tan amable. Sonrió y me acomodó en la sala, preguntándome qué me gustaba comer y con qué jugar, y luego me trajo todo tipo de bocadillos, cómics y consolas de videojuegos. Al principio era tímida, pero todas esas cosas nuevas eran irresistibles y pronto estaba comiendo galletas de chocolate y leyendo cómics. Media hora después, Cameron regresó. No pareció importarle mi presencia, pero cuando vio que estaba comiendo sus bocadillos y sosteniendo sus cómics, hizo un puchero de inmediato. Antes de que pudiera decir nada, Susan rápidamente lo apartó. Llevó a Cameron a su habitación. Dudé un momento, luego me acerqué tímidamente y llamé a la puerta. Lo siento, yo. Susan me interrumpió sonriéndome dulcemente. Está bien, Amy. Ve a leer tus cómics. Necesito hablar con Cameron un rato. No tuve más remedio que volver al salón y coger el cómic de nuevo. Pero por muy emocionante que se pusiera la historia, no podía concentrarme. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y vi a Susan hablando con Cameron, que parecía cada vez más alterado, con los ojos cada vez más rojos. 10 minutos después, Steven llegó a casa. En cuanto entró, Cameron corrió hacia él y se arrojó a sus brazos llorando desconsoladamente. Steven se quedó atónito. Lo alzó en brazos preguntándole una y otra vez qué le pasaba. Pero Cameron lloraba demasiado para responder. Susan se acercó a Steven. Al ver a Cameron sollozar, sus ojos se enrojecieron ligeramente. Steven se giró para preguntarle a Susan qué había pasado. Susan me miró con vacilación, suspiró y negó con la cabeza sin decir nada. Cameron lloró durante 5 minutos enteros. Fueron los 5 minutos más duros de mi vida. Lo vi llorar con mocos y lágrimas corriendo por su rostro mientras Susan lloraba en silencio a su lado y Steven intentaba consolarlo. Me quedé allí, incapaz de hacer nada más que mirar cómo avanzaba la manecilla de los segundos del reloj gigante. Después de 5 minutos Cameron estaba exhausto, finalmente pasando de sollozar a sollozar. Papá, dijo aferrándose al cuello de Steven, manchando su traje con mocos y lágrimas, Amy se llevó mis bocadillos y cómics. No me los devolvió. Estaba tan asustado. Me quedé allí sintiendo que había caído en un abismo helado. Abrí la boca y dije débilmente, yo no los tomé. No los tomé. La tía Susan me los dio. Nunca tomo cosas de otros niños, por mucho que las desee. En preescolar, la maestra incluso me felicitó por ser el más bien portado. Pero no pude decir nada de eso. Porque Steven, mientras limpiaba la nariz de Cameron con un pañuelo, me gritó, cállate. Cerré la boca. La injusticia que sentía crecía y crecía, y comencé a sollozar en silencio. Steven se impacientó aún más. Abrazó a Cameron con más fuerza y me dijo fríamente, ¿son las lágrimas un arma? Primero tu mamá, ahora tú. Me mordí el labio. No llores, me dije. Las lágrimas de Cameron le traerían amor y compasión. Tus lágrimas solo harían que te odiaran más. Cameron estaba en los brazos de Steven mirándome. La lámpara de araña de cristal colgaba sobre la luz tan brillante que no podía ver su expresión. Después de un momento, Cameron se giró y abrazó el cuello de Steven. Papá, llamó suavemente, no importa si Amy se lleva mis cosas. Mientras nadie te aleje de ti. Puede quedarse con todos los cómics y juegos de chispas de chocolate. Solo te quiero a ti. Después de eso, nunca volví a la casa de Steven. Les dijo a los guardias de seguridad de la puerta que no me dejaran entrar. Ese asistente demasiado comprensivo perdió su trabajo por eso.
Desde entonces lo entendí, eran una verdadera familia y yo nunca encajaría. Steven se casó con la mujer que siempre había amado, tuvo un hijo adorable y podría haber tenido un futuro feliz y pleno. Pero yo era una mancha imborrable en su vida que le impedía romper con su doloroso pasado. Su odio hacia mí era innato. Ni hablar de Susan y Cameron. Habían pasado más de 3 horas desde mi muerte. Steven se lavó apresuradamente preparándose para dormir. Tenía una importante reunión de accionistas temprano a la mañana siguiente. Pero la reunión no se llevó a cabo. 10 minutos antes de que comenzara, su secretaria entró corriendo. Señor Q, hay una llamada. Es de la maestra de Emily. Steven acababa de terminar 2 tazas de café y se había lavado la cara con agua fría, apenas logrando sacudirse el cansancio. Al oír mi nombre, perdió los estribos de inmediato. ¿Por qué está informando sobre tonterías ahora? ¿Está configurado el proyector en la sala de conferencias? La secretaria se fue rápidamente y Steven se ajustó el cuello del traje en su oficina. Unos minutos después, la secretaria regresó y vio a Steven recoger las llaves de su auto. Informe a los ejecutivos que la reunión de accionistas se reprograma para la tarde. Se frotó la frente exhausto. ¿Qué dijo la maestra? Capítulo 9. La maestra dijo que Emily estaba desaparecida. No había venido a clase ni había llamado para decir que estaba enferma. Sus amigos le habían enviado mensajes de texto y la habían llamado, pero nadie podía comunicarse con ella. Steven guardó silencio durante unos segundos en su oficina y luego se burló. ¿De verdad vale la pena llamarme para esto? Si no recuerdo mal, su madre, Diana, también fue una de sus alumnas en el pasado. ¿No hacía Diana lo mismo entonces? Cada vez que se enfadaba, desaparecía, haciendo que todos la buscaran frenéticamente, solo para que descubriéramos que se había saltado las clases para perseguir a alguna celebridad. Steven se puso de pie. Señor Lee, la próxima vez no se moleste en contarme esas cosas. He perdido la esperanza con Emily. Llegó a la puerta solo para oír una voz severa detrás de él. Steven. Steven se giró y se encontró con la mirada autoritaria del señor Lee. El señor Lee era el profesor más veterano de la escuela, un educador veterano que había sido subdirector años atrás, pero que insistía en seguir enseñando y siendo tutor. Tanto Steven como Diana habían sido alumnos suyos. Diana es Diana y Emily es Emily. El señor Lee siempre había sido un profesor amable que guiaba a sus alumnos con paciencia y calidez, sin alzar nunca la voz. Pero ahora sacó a relucir toda la autoridad de un viejo maestro y su tono hacia Steven era casi de reproche. Steven sentía un respeto instintivo por el señor Lee e intentó explicar: Emily es la hija de Diana. Se parece tanto a Diana, no puedes negarlo. Steven, ¿recuerdas cuando tu madre fue encarcelada por delitos financieros y todos tus compañeros se burlaban de ti? Steven se quedó paralizado. Había pasado tanto tiempo. Esos dolorosos recuerdos de su juventud habían sido enterrados hacía mucho. Pero ahora el señor Lee los reabrió, exponiendo las viejas heridas. Organicé una reunión de clase y les di una severa advertencia a esos estudiantes acosadores. Les dije que padres e hijos son individuos separados y que los errores de los padres no deben recaer sobre sus hijos. En aquel entonces lloraste y me diste las gracias diciendo que mis palabras te habían salvado. Ahora, 30 años después, siendo tú mismo padre, ¿lo has olvidado todo? Steven se quedó allí, incapaz de hablar durante un largo rato. Emily y Diana no son iguales, son personas completamente diferentes. Emily es una de mis mejores alumnas. Es trabajadora, disciplinada, diligente y nunca se queja cuando la agravian. Siempre ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan. El señor Lee habló con firmeza. Les digo esto después de casi 40 años de enseñanza. Es una niña verdaderamente buena. Si las almas pudieran derramar lágrimas, estaría llorando en este momento. Pero no podía. Así que todo lo que pasó a través de mí fue una ráfaga de viento, mitad fría, mitad ardiente. Vi la mano de Steven que colgaba a su lado comenzar a temblar. Rara vez perdía el control así. Steven, la voz del señor Lee se suavizó, Emmy nunca ha faltado a una clase sin avisarnos. Esto es extremadamente inusual. Puede que esté enfrentando un problema insuperable. En momentos como estos, la ayuda de los demás es limitada. Espero que, como su única familia, puedas estar ahí para ella. Capítulo 10. El coche se acercaba a su límite de velocidad. Pero Steven seguía pisando el acelerador.
El espejo retrovisor reflejaba sus ojos inyectados en sangre y la voz del navegador GPS anunciaba: tu destino está más adelante. Se dirigía a toda prisa a mi casa. Mi alma permanecía sentada en silencio en el asiento trasero, observándolo. El sistema no se había ido. Su voz electrónica resonaba en mi oído: anfitrión, viene a buscarte. ¿Te sientes feliz ahora? Lo pensé seriamente y luego negué con la cabeza. Es demasiado tarde. Me di cuenta de que en el momento antes de morir albergaba resentimiento, esperando ver a Steven arrepentirse. Pero ahora solo sentía: ¿qué sentido tenía? Un mensaje de WeChat apareció en la pantalla del teléfono. Era de Steven: Emi, hoy papá te compensará por tu cumpleaños. Pero mi cumpleaños ya había pasado. Todo el pasado se había ido de verdad. Steven se detuvo varias veces en su camino a mi casa. Quería comprarme algunos regalos junto con un pastel de cumpleaños. Aunque ayer recibí muchos regalos, los compró su asistente usando la tarjeta negra de Steven. Steven no se había esforzado nada por mi cumpleaños, ni siquiera me había deseado feliz cumpleaños. Ahora quería compensarlo desesperadamente. Steven entró en pastelerías y tiendas de regalos, pero cada vez que entraba se sentía confundido. No sabía qué me gustaba. A Cameron le gustaba el tiramisú de chocolate con salsa de frambuesa, las figuritas de One Piece y las zapatillas de baloncesto de marca. Pero Steven no sabía que le gustaba a Emily. Para nada. Al final, Steven eligió un pastel de fresa. Porque recordaba vagamente que a mí me gustaba el rosa. Cuando empecé primero de primaria, la niñera me llevó a un centro comercial donde nos encontramos con Steven cargando a Cameron. Steven estaba comprando juguetes para Cameron y necesitaba 3 asistentes para cargarlo todo. Entonces, quizás porque me veía tan lamentable de pie a su lado, Steven le entregó a Cameron a un asistente, me tomó de la mano y me llevó al mostrador preguntándome qué me gustaba. Era la primera vez que Steven me cogía de la mano. La calidez del toque paternal era tan preciosa. Estaba emocionada y nerviosa a la vez, tartamudeando mientras miraba los estantes de juguetes. Tenía miedo de que si gastaba demasiado, el poco afecto que había logrado obtener se esfumaría. Así que al final solo escogí una muñeca. ¿Solo esta?, preguntó Steven. Sí, asentí. Su vestido es rosa. Me gusta el rosa. Ahora, con un pastel rosa y un montón de otros regalos en la mano, Steven entró en el ascensor. Aunque no le gustara el resto, a Emily le gustaría este pastel rosa. Con ese pensamiento en mente, Steven salió del ascensor. Fue recibido por una multitud de curiosos y la policía. La policía vio a Steven y se acercó a él. ¿Cuál es su relación con la residente del apartamento 1802? Steven se quedó paralizado. ¿Cuál es su relación con la residente del apartamento 1802?, repitió el oficial. Yo soy su padre. Los labios de Steven se movieron y le costó mucho decir las palabras. Oficial, ¿qué pasó? ¿Mi hija hizo algo malo? Ella. Steven no continuó. Porque el tono del oficial se volvió sombrío. Muy bien, por favor coopere con nosotros para confirmar la identidad de la fallecida. Capítulo 11. Fue la niñera quien llamó a la policía. Aunque ya se había jubilado, me había cuidado durante muchos años y su cariño por mí nunca se había desvanecido. Esta vez vino en tren de alta velocidad para cuidar a su hija durante su confinamiento y, como era mi cumpleaños, decidió visitarme. Llamó a la puerta durante un buen rato sin obtener respuesta. Casualmente, el propietario estaba mostrando el lugar a posibles inquilinos y abrió la puerta. En la morgue, Steven miró mi cuerpo. ¿Es esta su hija? Guardó silencio durante un buen rato antes de asentir. El examen preliminar sugiere un paro cardíaco repentino. Hasta ahora hemos descartado un crimen. Steven no pudo oír lo que el oficial dijo después. Descartado un crimen. No. No era cierto. Él sabía quién había matado a su hija. Papá, por favor, celebra mi cumpleaños conmigo aunque sea una vez. Si no vienes, moriré. El sonido de mi llanto aún resonaba en sus oídos. Aunque no entendía cómo funcionaba, Steven recordó lo que el profesor le había dicho: Emi nunca era de las que mienten. Así que, la persona que mató a Emily fue su padre. Emi nunca era de las que mienten. Cada vez que pedía ayuda era real.
Cada vez que se esforzaba en sus estudios tratando de ganarse su aprobación. Cada vez que estaba enferma y con dolor esperando que la visitara. Todo era real. Pero él había estado tan obsesionado con su odio hacia su madre que había descartado todas esas cosas como mentiras. La policía observó cómo Steven se marchaba. El presidente del grupo Q no tenía ninguna expresión en el rostro, sus ojos estaban vacíos y no había ni rastro de lágrimas. Qué despiadado, pensó uno de los oficiales. Los rumores deben ser ciertos. Realmente odiaba a su hija, ni una sola lágrima derramada por ella. Steven salió al exterior, bajo la luz del sol que caía a plomo sobre él. Sacó su teléfono y abrió nuestro chat. Deslizó la pantalla hacia arriba leyendo cada mensaje que le había enviado. Un gato que conocí de camino a la escuela. Mis buenas notas en los exámenes de mitad de semestre. Un compañero de clase que estaba enfermo y la recaudación de fondos benéfica que organicé para él. Ver a papá en la portada de una revista de negocios hoy y comprar muchos ejemplares para llevar a casa. Papá, ¿puedes venir a la reunión de padres y maestros? Está bien si no puedes. Sé que tu trabajo es importante, deberías concentrarte en eso. Mensaje por mensaje. Finalmente se detuvo en su propia respuesta. El último mensaje que me había enviado, entonces vete a morir. A las 3 de la tarde, el sol era cegador y cruel. Ese día, muchos transeúntes vieron a un hombre de traje agachado en la entrada de la comisaría llorando hasta que se le quebró la voz. Capítulo 2. Steven llegó tarde a casa esa noche. Tan pronto como entró, Susan se le acercó. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Te llamé tantas veces, pero no contestaste. ¿Fuiste a ver a esa chica otra vez? Su tono denotaba un disgusto inconfundible. Justo ayer había presionado a Steven para que redujera el contacto con el hijo de Diana para evitar herir los sentimientos de Cameron. Y ahora Steven llegaba tarde otra vez. No intentes mentirme. Llamé a la oficina y me dijeron que faltaste a la reunión de la junta. Fuiste a la escuela de esa chica. Susan frunció el ceño. Steven, ya sea faltando a la escuela o metiéndose en relaciones prematuras, esa chica no vale la pena. Está arruinando su propia vida. Cameron todavía es joven, necesita la tranquilidad de su padre. Está muerta. Steven habló de repente. Su voz fría cortó la charla incesante de Susan. Susan estaba atónita. Emily está muerta, un paro cardíaco repentino. Steven miró a Susan. Su expresión era inexpresiva, su garganta visiblemente ahogada. Susan tardó un momento en reaccionar y luego lentamente se cubrió la boca con sus manos bien cuidadas. Oh, Dios mío, esto es realmente. Parpadeó y trató con fuerza de expulsar 2 lágrimas. ¿Cómo pudo pasar esto? Steven la miró en silencio. En verdad, Susan no era una actriz conocida por su talento. Su actuación podría describirse como mediocre. Si Steven no hubiera invertido mucho en sus proyectos, le habría costado mucho hacerse famosa. Y ahora, incluso mientras sus lágrimas rodaban por sus mejillas, solo se sentían falsas. Steven de repente se sintió muy cansado. Estoy agotado. Voy a dormir. Pero Susan lo agarró. Había un atisbo de pánico en sus ojos. Los vivos no pueden competir con los muertos. Si esa hija hubiera seguido viviendo, Steven probablemente no la habría tratado de forma diferente. Pero ahora que se había ido tan joven, su culpa solo aumentaría. Y eso sería perjudicial para Cameron. Steven, no seas tan duro contigo mismo. Siempre fuiste bueno con ella. Murió de una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Recuerdo que Diana también tenía problemas cardíacos. Tal vez sea hereditario. O tal vez, podría ser karma. Diana hizo mucho mal en aquel entonces, separándonos. Tal vez esta sea su retribución transmitiéndose a su hija. Susan solía ser bastante calculadora, pero en ese momento estaba demasiado ansiosa. Antes de que pudiera terminar, Steven se giró bruscamente hacia ella. Su mirada era fría como el hielo. Susan. Habló en voz baja. Se llamaba Emily. Susan se quedó paralizada bajo sus ojos oscuros y penetrantes, incapaz de moverse. Nunca la llamaste por su nombre. Seguías diciendo que era la hija de Diana, recordándomelo una y otra vez, aprovechándote de mi odio hacia Diana, ¿no es así? Steven casi nunca le había mostrado a Susan su lado frío y despiadado,
Ella estaba completamente aterrorizada. Sin decir nada más, Steven la dejó allí plantada y se dirigió hacia la puerta. Steven, antes de que Cameron se durmiera, dijo que esperaba que pudieras llevarlo a jugar baloncesto mañana. Susan hizo una última súplica desesperada. La única respuesta que obtuvo fue el fuerte portazo. Capítulo 3. Steven llegó a mi apartamento. Había venido a ayudarme a empacar mis pertenencias. Si no fuera porque mi espíritu no podía detenerlo, realmente no querría que revisara mis cosas. Pero no había nada que pudiera hacer. Steven era mi padre biológico. La ley decía que nuestro vínculo de sangre no podía romperse, decía que incluso en la muerte estábamos conectados. Encontró muchas cosas que nunca quise que viera. Como mi diagnóstico de depresión. Había estado recibiendo tratamiento psicológico desde la escuela secundaria. Comenzó leve, pero empeoró cada vez más con el tiempo. De hecho, la consejera escolar había llamado a Steven una vez. Le dijo que Emily mostraba signos de depresión severa y le instó a que me llevara a un hospital público para una evaluación más exhaustiva. Steven se encontraba en el extranjero en ese momento, reunido con un cliente importante. Tras escuchar unos minutos, colgó el teléfono. ¿Cómo podía Emily tener depresión? Estaba bien alimentada y bien vestida, y asistía a la mejor escuela de la ciudad. No era como si estuviera sufriendo maltrato. Era igual que Diana, demasiado dramática y siempre buscando atención. Más tarde, Steven envió a su asistente a la reunión de padres y maestros en su nombre. Preguntó por ahí y todos mis compañeros dijeron que yo era alegre y extrovertida. No solo nunca mostraba tristeza, sino que era la primera en consolar a los demás cuando estaban tristes. Esto solo confirmó a Steven que mi depresión era solo una farsa. Pero ahora, frente a páginas y páginas de informes de terapia, le temblaban las manos. La misma palabra seguía apareciendo en todas esas largas conversaciones, papá. Desde la primera página hasta la última, era el único término constante. Doctor, usted es tan inteligente, ¿puede ayudarme a descubrir qué hice mal para que papá me odie tanto? Esto era Emily recién comenzando la escuela secundaria durante su primera visita a la oficina de consejería. Los cortes en mi muñeca son de una regla, sí, no de un cuchillo. Todavía quiero vivir, ¿de acuerdo? Pero últimamente he tenido estos pensamientos, que alguien como yo, a quien nadie quiere, no sería extrañado si muriera. Esto era Emily en su primer año de preparatoria. La investigación sugiere que durante la adolescencia la formación de la identidad propia depende en gran medida de la influencia de los padres. En otras palabras, un niño odiado por sus padres puede llegar a creer que es inherentemente inútil y, a su vez, comenzar a odiarse a sí mismo. Los dedos de Steven temblaban mientras pasaba a la última página. La última entrada era de mi último año de preparatoria, una semana antes de mi cumpleaños. He estado tomando mis medicamentos regularmente, no se preocupe. Siempre he seguido las órdenes del médico. Pero parece que desde que comencé no puedo sentir tristeza, pero tampoco puedo sentir alegría. Es tan horrible. Soñé que papá me llevaba a un parque de atracciones. Fue un sueño tan bonito que pensé que sería feliz, pero quizás por la medicación me di cuenta de que no podía sentir ninguna felicidad. ¡Qué desperdicio de un buen sueño! ¿Papá me llevó alguna vez a un parque de atracciones? Ah, te lo responderé la próxima vez. Ja ja ja. Steven dejó los discos de terapia. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de apagar las luces, dejando que la oscuridad lo envolviera por completo. Se sentó allí en la oscuridad, con lágrimas goteando sobre los discos. Finalmente, se cubrió la cara sollozando desconsoladamente. Claro que no. Claro que nunca me había llevado a un parque de atracciones. Pero en WeChat había visto fotos de él llevando a Cameron a Disneyland. Publicaron una cuadrícula de 9 fotos, cada una llena de un brillante sol, padre e hijo sonriendo rodeados de Winnie the Pooh, Mickey Mouse y Blancanieves. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, era el lugar más feliz del mundo. Y yo, incluso hasta mi muerte, nunca había estado en Disneyland. Steven terminó de empacar mis pertenencias. No había mucho. El armario parecía grande, pero estaba casi vacío. 4 uniformes escolares, 2 de invierno y 2 de verano. Una chaqueta de plumas, algunas camisetas deportivas y pantalones, calcetines enrollados en pequeñas bolas ordenadas cuidadosamente. Ni vestidos, ni horquillas,
Era evidente que a la dueña de este armario no le gustaba arreglarse. De hecho, una chica que se odiaba a sí misma nunca podría apreciar su propia belleza. Finalmente Steven encontró una muñeca en el fondo del armario. Una muñeca con un vestido rosa. El vestido rosa claro con volantes era viejo, con los bordes descoloridos, pero estaba limpio. El cabello estaba cuidadosamente peinado, suave y bonito. Era el único regalo que Emily había recibido de su padre en sus 18 años de vida. Lo había atesorado, conservándolo desde la escuela primaria hasta la secundaria, desde la residencia estudiantil hasta casa, siempre llevándolo consigo. Steven abrazó la muñeca con fuerza. De repente recordó la primera vez que vio a Emily. Tenía solo 3 meses, apenas más grande que la muñeca. Lo miró con ojos inocentes, empezando a comprender el mundo. Y él se había alejado fríamente, sin siquiera abrazarla. Ahora lo único que quería era abrazar a su hija. Pero en sus brazos solo había una muñeca fría. Capítulo 14. Susan notó que Steven comenzaba a comportarse de manera extraña. A menudo se despertaba en medio de la noche y lo encontraba sentado inmóvil a su lado, mirando por la ventana. Soñé con Emmy, murmuró. Soñé que la llevaba a un parque de diversiones. Durante las reuniones de la junta, comenzó a quedarse dormido. Con frecuencia, los ejecutivos comenzaron a protestar, alegando que Steven ya no era apto para continuar como director ejecutivo. Así que renunció. Susan estaba ansiosa. Sabía que preguntar directamente provocaría el resentimiento de Steven, pero ante su silencio, tuvo que preguntar cómo planeaba distribuir sus acciones y activos. Steven respondió con calma, dónalo todo en nombre de Emmy. Fue entonces cuando Susan descubrió que Steven había creado un fondo llamado Emily. Este fondo benéfico estaba dedicado a ayudar a todos los niños necesitados, ya fueran niños con dificultades económicas que no pudieran continuar su educación, niños que sufrieran un ambiente familiar tóxico o víctimas de abuso o acoso escolar. El fondo empleaba a profesionales de diversos campos para brindar a los niños la ayuda que necesitaban. El peor temor de Susan se había hecho realidad. Emily había muerto y, tras su muerte, Steven sentía que ninguna cantidad sería suficiente para compensar las cosas que no le había dado en vida. Desesperada, Susan escribió una publicación entre lágrimas en Internet, intentando usar la opinión pública para recordarle a Steven que tenía una esposa y un hijo. Despilfarrar la mayor parte de su riqueza en una persona fallecida era una gran falta de respeto hacia su familia. Sin embargo, Susan no. Era de esperar que a los pocos días de su publicación la gente desenterrara todos los trapos sucios del pasado. La historia no salió como ella quería, sino todo lo contrario. La señora Lu sigue llamando a Diana Rompehogares, pero ¿por qué siento que tú eres la verdadera tercera parte? No importa qué trucos haya usado Diana, el señor Q debió haber estado dispuesto, ¿verdad? ¿Quién más tiene la culpa del nacimiento del niño? Independientemente de quién llegó primero, Diana y Steven tenían una licencia de matrimonio, ¿no? Eso los convierte en una pareja legalmente casada. Si no recuerdo mal, justo después de que Diana muriera, con el cuerpo aún frío, el señor Q anunció que había vuelto con la señora Lu. Quienes amaban el chisme en aquel entonces quizás ya no lo disfruten, pero nosotros no lo olvidamos. De acuerdo con lo anterior, Susan siempre ha sido la otra mujer, ¿no? Después de que Steven se casara con Diana, ¿no tuvo ella también un escándalo con algún magnate extranjero? Solo regresó a casa porque la esposa del magnate era demasiado formidable. Honestamente, el señor Q debería hacerse una prueba de paternidad. Ese hijo podría ni siquiera ser su, y así terminó la carrera de Susan en el mundo del espectáculo. Con cada vez más trapos sucios desenterrados, se enfrentó a la deshonra total. Steven nunca regresó a casa. En verdad, si Susan y Cameron hubieran vivido con frugalidad, los bienes que Steven dejó les habrían permitido seguir viviendo cómodamente durante mucho tiempo. Pero Susan no podía aceptar este resultado. Invirtió grandes sumas en inversiones recomendadas por amigos, solo para perderlo todo. Así que se convenció de que debía ser el espíritu inquieto de Emily el que estaba alterando el feng shui de la familia y contrató a un maestro tras otro para exorcizarme. Todos los maestros tenían sus propios métodos, pero lo único que tenían en común era que aceptaban grandes pagos. Nada funcionó. Observé mi alma translúcida dándome cuenta de que todavía no podía dejar este mundo. Quizás los hechizos de los maestros y mi sistema simplemente operaban en longitudes de onda completamente diferentes. Susan lloraba todos los días diciéndole a Cameron,
todo lo que hago es por ti. La voz de Cameron era gélida. Oh, por favor. Si no fuera por ti, no estaría en este lío. Susan estaba atónita. Había trabajado tan duro para asegurarle un futuro a su hijo, sin imaginar jamás que algún día oiría tanto odio en su voz. Cameron realmente odiaba a Susan. Por supuesto, también odiaba a Steven. Este chico, mimado toda su vida, creía que todo lo que sus padres le habían dado le pertenecía por derecho. Dame dinero, exigió extendiendo la mano a Susan. Susan lloró diciendo, no nos queda dinero. Cameron se impacientó. Le dio una patada a Susan en el estómago y rebuscó en el armario los 2 últimos anillos, que luego empeñó. Usó el dinero para visitar la parte más recóndita de una discoteca. ¡Qué alegría! Solo en ese breve estupor podía escapar de sus problemas y regresar a su antigua vida de fantasía. Flotaba por la discoteca, observando el gusano que había crecido del tarro de miel de la indulgencia mientras las luces estroboscópicas iluminaban el lugar intermitentemente. Cameron bebió mucho, hasta que finalmente se desmayó en el sofá, habiendo malgastado el último de sus ahorros. De hecho, el alcohol no podía haber costado tanto. Tenía viejas marcas de agujas en el brazo. La última estaba en el cuello. Esa noche la policía allanó el club nocturno y arrestó a todos, excepto a Cameron. Cuando lo encontraron, estaba tirado en el sofá con la nariz y la boca tapadas por el vómito, sin respirar. Capítulo 15. Steven no sabía de la muerte de su hijo. Su teléfono había estado apagado durante mucho tiempo, estaba en las montañas ayunando y meditando. Tal vez buscando la paz interior. Ofreció incienso y rezó ante Buda. Rezó para que en la próxima vida yo pudiera volver a ser su hija y él me compensara. El sistema pareció conmoverse. Miró el rostro demacrado de Steven y sus sinceras oraciones y dijo, tu padre realmente lamenta lo que hizo. ¿En la próxima vida, querrías volver a ser su hija? Sonreí y dije, de ninguna manera. Pero el sistema hizo lo mejor que pudo. Ya sabes cómo terminan estas historias. Las familias, por muy caóticas que sean las cosas, siempre terminan con la reconciliación. Todos se sientan juntos para una alegre cena de reencuentro. Ese es el final estándar para todos los dramas familiares. No quiero criticar particularmente tal final, al contrario, lo entiendo. La gente dice que quiere cortar lazos con sus familias, pero en realidad quizás solo uno de cada 10.000 puede hacerlo de verdad. El deseo de amor es un rasgo humano fundamental, especialmente para los adolescentes que aún no han entrado al mundo exterior. Para un niño, los padres lo son todo. Para traer este final feliz, el sistema le dio a Steven un sueño. En el sueño, Steven escuchó una voz electrónica baja. Lo explicó todo, por qué mi muerte era inevitable si él no venía a celebrar mi cumpleaños. Por primera vez en años, Steven lloró incontrolablemente mientras dormía. Realmente fui yo quien la mató. Tu hija no te culpa, dijo la voz electrónica. ¿Te gustaría verla una última vez? Capítulo 16. La noticia del suicidio del director ejecutivo del grupo Q llegó a los titulares. Steven se había arrojado desde los acantilados de Johnson. El otrora poderoso director ejecutivo pasó sus últimos días en un pequeño almacén en un monasterio de montaña sin familia ni amigos a su lado, viviendo en extrema sencillez. La única decoración era una muñeca con un vestido rosa. Capítulo 17. Vi el alma de Steven. Caminaba hacia mí. Tenía los brazos abiertos, las lágrimas corrían por su rostro. Amy, soy papá. A lo largo de mi larga vida había soñado con esta escena incontables veces. En mis sueños corría hacia ese abrazo sintiéndome segura, pensando para mí misma, qué maravilloso es ser una niña amada por su padre. Pero cuando desperté, todo lo que tenía era mi teléfono vacío, sin una sola respuesta. Así que di un paso atrás y me di la vuelta. Escuché a Steven preguntarle al sistema con voz desesperada ¿por qué? ¿Por qué no puedo alcanzar a Amy? El sistema guardó silencio durante un largo rato antes de finalmente responderle porque tu hija no quiere que la alcances. Ya creció y si no quiere, nunca más podrás detenerla. Sonreí. Así que eso es todo. Corrí hacia adelante cada vez más rápido. Sin mirar atrás, sin reconciliación. Si seguía corriendo hacia adelante, eventualmente encontraría personas que realmente me amaran. El mundo ante mí se hizo cada vez más amplio. Finalmente,
Una brillante luz blanca me envolvió y vi mi forma desvanecerse en transparencia. Adiós, Steven. Adiós, Emily. Capítulo 18. Más tarde, Steven vio a Emily una vez más. Le rogó al sistema que le permitiera ver cómo estaba Emily. El sistema accedió, pero el precio era que el alma de Steven se disiparía por completo. Steven aceptó. Y así, realmente vio a Amy en el nuevo mundo. Tenía el pelo recogido en 2 coletas, vestía un mono y comía una barra de helado de leche. En el momento en que lo vio, gritó sorprendida, «¡Papá!». Corrió hacia él. A Steven se le llenaron los ojos de lágrimas y abrió los brazos. Nunca se había sentido tan emocionado, por fin iba a tener a su hija en brazos. Pero al instante siguiente, Amy lo atravesó corriendo. Corrió hacia los brazos del hombre que estaba detrás de él, quien la alzó con una sonrisa. Era un hombre alto y corpulento, vestido con un uniforme de chef, con la cara cubierta de grasa y sudor. Pero a Amy no le importó en absoluto, felizmente le untó helado en la cara, haciéndole un bigote. «Papá es un gatito grande ahora», rió el hombre y levantó a Amy sobre sus hombros. «Bueno, vámonos a casa». «¿Qué quiere comer Amy?». «Papá lo cocinará». Steven se quedó allí atónito y lo siguió a casa. Era una casa muy pequeña en lo profundo de un callejón. La cocina ni siquiera tenía campana extractora, el aire estaba cargado del aroma de la comida. Pero Amy estaba sentada en un pequeño taburete haciendo su tarea con una sonrisa radiante. Steven nunca había visto tal expresión en su rostro en toda su vida anterior. «Tengo buenas noticias, Amy. Papá fue ascendido a jefe de cocina y mi salario aumentó en 1.500 yuanes. Las vacaciones de verano son la semana que viene. ¿Qué tal si papá te lleva a Disneylandia?». Amy vitoreó emocionada. «Pero eso no es todo, Tada. Mira lo que tengo». Steven observó cómo el hombre sacaba un regalo como un mago, mostrándoselo a Amy. Una muñeca con un vestido rosa. Amy estaba radiante de alegría. Tomó la muñeca y corrió a su habitación. Allí había un armario de madera barato y Amy abrió la puerta. Steven se quedó helado. Dentro había muchas muñecas. Algunas llevaban vestidos rojos, otras blancos, otras con ropa de motociclista y gafas de sol. Así que no solo le gustaba el rosa. Se dio cuenta entonces de que en realidad nunca la había conocido. Ese fue el último pensamiento de Steven. Al instante siguiente, una ráfaga de viento sopló y su alma se dispersó en la fría brisa del norte. Amy pareció sentir que alguien la observaba. Se giró, pero la habitación estaba vacía. Quienquiera que fuera, debía de haberse marchado. Negó con la cabeza y acarició con cuidado el cabello de la muñeca del vestido rosa antes de colocarla entre las demás. En su vida futura recibiría muchos, muchísimos más regalos.